Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 18 de diciembre de 2016 y esto es La Contracrónica. Pues hoy es domingo y los domingos ya sabéis que tocan preguntas y respuestas, que es mi programa favorito, mi contracrónica favorita de toda la semana. Tengo muchas, porque pues me habéis enviado muchísimas notas de voz al 690-827909 y todavía me quedan. No sé si voy a conseguir sacarlas todas este domingo, si no las sacaré el siguiente. El siguiente es Navidad, ya es el día 25, este es el penúltimo domingo del año 2016. Bueno, si estoy en Madrid, que no lo sé todavía, pues haré programa, lógicamente, el domingo 25, y más tratándose de un programa como el de preguntas y respuestas. Pero bueno, no quiero comer ni un segundo más del tiempo del programa, que ya sabéis que para el de los domingos siempre me escasea y al final voy pilladísimo. Así que, con lo dicho, vamos a ello. Vamos a empezar en Denver, que es la capital del estado de Colorado en los Estados Unidos. Pero vamos a empezar con alguien que no es de Denver, ni de Colorado, ni de los Estados Unidos, sino con Alejandro, que es gallego. Bueno, es muy gracioso porque me dice, bueno, me llamo Alejandro y no hace falta que te diga de dónde soy porque lo vas a saber tan pronto como me escuches. Pues sí, efectivamente, no solo yo, cualquier español que te escucha hablar sabe en el acto, en el segundo, al segundo sabe que provienes de Galicia. Lo que ya no sabría detallar es exactamente de qué parte. En tu caso eres de Santiago de Compostela, como bien te encargas de recordarme, pero vamos, que ya sabes que allí en América, una vez cruzas el Atlántico, todos los peninsulares somos gallegos, lo cual es un orgullo. Yo me siento orgulloso cuando por ahí por el mundo me confunden con gallego o me lo llaman directamente, como cuando en Argentina o en Uruguay que te dicen gallego, pues yo estoy encantado con que me lo llamen. Bien, Alejandro tiene un par de temas. El primero, me habla de sistemas sanitarios, que ya se ha hablado en otras ocasiones aquí en la Contracrónica. Alejandro, no te lo voy a poder poner completo porque todo el mensaje, porque es muy largo. Ya sabes que el tiempo es oro en la Contracrónica y en todo en general. Pero la segunda pregunta sí. La segunda pregunta no tiene que ver con el tema de la primera, pero bueno, te contesto o comentamos las dos después de que te escuchen todos. De esto creo que ya hablaste más de una vez en alguna contracrónica, pero por favor, como periodista, explícanos, por favor, ¿por qué tenemos que escuchar todos los días de esta semana en periódicos y telediarios nacionales y regionales voy a decir, al pinche padre de Nadia? ¿Qué es lo que un suceso, que puede estar bien que a lo mejor te lo cuenten un día, hace que se convierta en una noticia que necesita un seguimiento diario y ocupe los primeros titulares de todos los medios de comunicación? Mi realmente pregunta es, ¿cuál es el verdadero objetivo de los medios de comunicación a este respecto? Pues mira, Alejandro, te estoy muy agradecido por tu comentario sobre la sanidad, en concreto en Estados Unidos, que es la que conoces porque vives allí y estás asegurado allí. La verdad es que son muy útiles, por lo menos para mí me son muy útiles este tipo de comentarios porque muchas veces efectivamente nos movemos en el plano teórico. Me consta, por supuesto, que este tema de la sanidad no es blanco y negro. Lo pensaba cuando era más joven, si te soy sincero, pero ahora que ya no lo soy y que he vivido en el extranjero y que he tenido que pagarme seguros, etcétera, y que he visto cómo funcionaban otros sistemas sanitarios, pues a este tema le hago bastantes matices. Es decir, no lo veo ni muchísimo menos como blanco y como negro. Con todo, dicho esto, yo creo que el sistema es complejísimo, como bien apuntas, y no creo que exista ninguno enteramente bueno, porque son productos humanos y que exista uno al 100% bueno. Lo que yo hacía el otro día, la semana pasada, era daba una preferencia general. Yo creo que es lo más justo, que cada uno se pague su sanidad. Simplemente dije eso, la manera en que eso se articula, como cada uno se paga su comida, pero vamos, la manera en la que eso se articula, pues ya sí que no haría falta una contracrónica, harían falta muchísimas. Bueno, pues haría falta un equipo de expertos sobre la materia y muchísima voluntad política. Respecto a lo de Nadia, que esta sí es la que hemos escuchado todos, pues mira, esto es el morbo. Vamos, te lo digo como periodista y te lo digo como periodista de sucesos que fui en el pasado. Yo empecé en este oficio haciendo sucesos y sé de qué va la cosa, porque lo hice durante unos años y no era la peor sección, ni muchísimo menos, pero bueno, era un poco desagradable por los temas que tenías que tratar a veces,
Pero el hecho es que el morbo gusta muchísimo. No te puedes imaginar cuánto. Lo de Nadia, como habrás podido ver, y ahora vemos lo que quiere la gente en los contadores de visitas de los periódicos. Esos están a la vista, no el contador exacto, pero sí está a la vista lo más leído en todos los periódicos, los blogs y demás, se sabe, noticias más leídas, y como verás siempre, o casi siempre, son estas. Yo creo que se debe a un hecho que es muy humano. Es lo que yo, por lo menos, cuando hacía sucesos hace muchos años, veía. Hacía algo así como: yo estoy mal, mi vida es una puta mierda, no me gusta, soy infeliz, tengo un trabajo que me espanta, estoy casado con quien no quiero estar casado, el estilo de vida que llevo no me gusta, pero tú estás peor. Porque a ti te han matado al hijo, o tienes una enfermedad incurable, o tu familia se ha intoxicado con la bombona de butano y cosas por el estilo. Es decir, que responden un poco a ese mecanismo mental. O es por lo menos lo que veía yo, porque yo llevaba a la tele diariamente auténticas tragedias. Y eran auténticas tragedias que se veían mucho y que se llevaban informativos, y esa noticia pues se daba en el mejor momento del telediario. Pero bueno, esto va a ser siempre así. A fin de cuentas somos seres humanos y tenemos... la condición humana tiene sus servidumbres. Bien, dejando esta historia de los sucesos y de los sistemas sanitarios a un lado, Adrián, que ya le escuchamos otro día aquí en la Contracrónica, Adrián es de Hospitalet de Llobregat. Dije yo que era de Cataluña, efectivamente. Yo por el acento no sé a otras partes de la hispanidad, pero desde luego a la parte esta de la hispanidad que se llama España conozco los acentos a la perfección, los distingo, que parece que tengo un microchip en el oído. Bueno, pues Adrián me dice ya, me confirma que es de Hospitalet de Llobregat, en la provincia de Barcelona, y me hace una pregunta, o me deja una cuestión sobre la mesa que es interesante. Concretamente, la luz en España ha subido bastante de precio en los últimos años. Supongo que porque las empresas están llenas de chupópteros, digámoslo claro. Entonces, ¿tú crees que estas empresas, por ejemplo, se deberían renacionalizar, que se deberían hacer, dejar tal y como son privadas y luchar contra su monopolio? ¿O que directamente el Estado eliminara todos los impuestos y cosas que tienen sobre la energía para favorecer que las personas podamos utilizar de un precio asequible esto que es básico, la energía, la luz, para vivir hoy en día, en la sociedad que vivimos hoy en día? Pues mira, si a grandes rasgos, Adrián, yo para bajar la factura de la luz haría dos cosas. La primera es quitarle todos los impuestos a excepción del IVA. Un IVA reducido al 15%, que es lo máximo que debería ser el IVA. Y digo el 15% y no el 10% porque en la Unión Europea, mientras estés dentro de la Unión Europea, no puedes tener un IVA por debajo del 15%, que es el que creo que tiene Luxemburgo, es el que más bajo, pero no puedes poner el IVA al 7%, aunque quisieses. Entonces, esto que estoy hablando sería un proyecto razonable, realizable. Entonces, quitarle todos los impuestos, todos los peajes, simplemente el 15%, ya solo con el 15% de IVA, la factura de luz bajaría muchísimo. Pero no solo eso, sino que si al hecho de quitarle la carga impositiva tan desmadrada que tiene la luz, que es muchísima, es la mitad de la factura, los políticos dejan de hacer política con el recibo, es decir, hacer política, que es lo que se hace ahora mismo, y se lleva haciendo muchísimos años, los famosos planes energéticos nacionales, por ejemplo, y no me extiendo más, con que se pudiese dejar a las compañías generar, que no se primase una forma de generación sobre otra, etcétera. Si las compañías creen que se puede conseguir electricidad barata mediante centrales nucleares o de carbón o fotovoltaica, pues que vayan adelante con ello. Ahora, que no va a tener ninguna prima la energía ni nada por el estilo. En el caso de las nucleares o el carbón o el gas o lo que fuese, pues se sometería a la reglamentación, a la normativa propia, es decir, no vas a poner una central nuclear en el Paseo de la Castellana ni en la Avenida Diagonal, como es lógico, ni una central de carbón en la Gran Vía de Bilbao, pero respetando eso, yo no veo nada de malo en que las compañías eléctricas vean el modo de generar el kilovatio más barato. Así es como hacemos todos en nuestros negocios. Procuramos ser eficientes, producir mucho con poco. Menos las compañías eléctricas o a las generadoras eléctricas que se priman una serie de maneras de generar electricidad que no necesariamente son las más eficientes, como puede ser el caso de la fotovoltaica hoy o como puede ser el caso de la eólica, que no son todavía, no sé, quizá en el futuro, dentro de 50 años, quizás la manera más eficiente, entonces no sea necesario quemar carbón, ni quemar gas, ni nada por el estilo, ni fisionar átomos, pero hoy por hoy sería eso, con estas dos medidas tan simples y perfectamente realizables, es decir, que se pueden meter en el BOE ambas, especialmente la de los impuestos, automáticamente la luz pasaría a ser, no te voy a decir una ganga, pero baratísima. Lo de la pobreza energética esta de la que hablan los de Podemos se acabaría
en el acto. Y bueno, me gustaría conocer tu opinión sobre un tema que considero bastante interesante, y es sobre la desrepresentación democrática. ¿Qué es esto? Hay ciertos sectores que proponen que el ciudadano recupere su voto para votar determinadas propuestas legislativas. Es decir, imaginemos que de los 35 millones de votantes, que dieron aproximadamente, para redondear, imaginemos que 35 millones de votantes dan 350 diputados. Es decir, cada diputado tiene aproximadamente unos 100.000 votos. Pues imaginemos que de esos 100.000 votos que tiene cada diputado, para una propuesta legislativa hubiera un cierto número de ciudadanos, por ejemplo 10.000, que quisieran recuperar su voto para votar de ellos directamente una propuesta legislativa, por ejemplo, qué sé yo, ¿no? Sobre el aborto, sobre el salario mínimo, sobre los presupuestos del Estado, quitándole poder en esa votación al representante legal. Y para el resto de votaciones donde el ciudadano a lo mejor no le interesa o no entiende, pues qué sé yo, ¿no? La legislación sobre costas o el IVA cultural, no sé, temas que al ciudadano concreto no le interesaran, pues digamos, deja el voto, sigue dejando el voto en su representante democrático. ¿Vale? Esto obviando problemas técnicos que se pueden solventar mediante la tecnología que tenemos ahora o quizás con un poquito más de desarrollo. Me parece una propuesta bastante liberal porque permite el principio de desasociación o de libertad del ciudadano. Bueno, Norbert, yo te agradezco muchísimo esto que me cuentas que nos cuentas a todo, esto de la desrepresentación democrática, pero me parece un poco complejo esto entre tú y yo. Es decir, no sé, quizá los oyentes lo han entendido algo mejor que yo, a mí no me queda del todo claro, me parece un sistema un poco complicado. Yo soy más de comunidades pequeñas que compitan entre ellas, simplemente. Cuando digo que me gusta cómo funciona Suiza, es que me gusta cómo funciona Suiza. Es decir, que compitan entre ellas y con una democracia lo más directa posible. Con esto no estoy hablando de asambleas ni nada por el estilo, pero sí de referéndums que se hagan 2 o 3 al año sobre cuestiones importantes, que los políticos dispongan de poca capacidad de gasto, y eso mediante la competencia se consigue porque nadie compite subiendo impuestos. Es decir, si pongamos por caso, Granada, tú eres de Granada, pues la Mancomunidad de Granada decidiese poner los impuestos en el 80%, sobre un IRPF del 80%, la gente se iría. Yo que sé, a la de Jaén, a la de Málaga o a la de Murcia. Entonces, se acabaría el problema. La Mancomunidad de Granada no tendría ningún futuro. Yo ese es así, de nuevo, a grandes rasgos lo que veo. Este modelo que me comentas tú, pues no lo sé. Me lo voy a ver si me lo escucho de nuevo y voy encajando una pieza con la otra. Y de Granada, pues nos vamos al calentamiento global. Porque es un tema que traté el otro día en la contracrónica, y me llama Vieito, no me dice dónde es, pero el nombre es gallego desde luego, pero vamos, no sé dónde es, me llama para comentarme una cosa que por cierto sí voy a dar en antena. Los negacionistas del cambio climático no son aquellos que niegan el calentamiento global, son aquellos que niegan la relación entre la actividad del hombre y el calentamiento global. Por lo tanto, la persona de la que hablas del gobierno de Trump y tú mismo sois negacionistas. No pasa nada, pero no tiene nada que ver con negar el aumento de la temperatura. Por otro lado, hoy en día ser negacionista del calentamiento global es algo que no tiene mucho sentido, porque no es que sea algo que defiendan unos ecologistas, es algo que defiende la totalidad de la comunidad científica y no en base a teorías, sino a observaciones de las últimas décadas, la evolución de la temperatura, el deshielo de los polos, la cantidad de partículas de dióxido de carbono en el aire, etc. Es decir, negar es absurdo. Luego, otra cosa es que digas, me da igual, me da igual vivir en un mundo cada vez más contaminado, o las enfermedades que pueden derivar y que derivan directamente de eso, porque para mí es más importante que el mercado se rija
exclusivamente por términos económicos. Bueno, estoy en desacuerdo, pero esa sería la forma de plantearlo. Yo creo que intentar insinuar que el calentamiento global es una falsedad, yo creo que hoy no, raya lo ridículo, diría yo. Pero bueno, por eso simplemente mando este audio, que supongo que no pondrás en antena, pero porque me da pena que un programa que pretende ser serio manifieste estos postulados. Un saludo. A ver, Vieito, yo no soy negacionista porque yo no niego el cambio climático, simplemente. Pero es que si lo negase sería un necio, no sería negacionista, sería un necio y un ignorante. El clima cambia continuamente. Soy escéptico respecto a la influencia que los seres humanos podemos tener sobre el clima a corto plazo, simplemente. Lo que soy es escéptico, que es una cosa bien distinta. ¿Que quieres llamarnos negacionistas y confundirnos con los que niegan el Holocausto? Adelante. Ahora, te diré que estás haciendo panfleto y propaganda, nada más. Soy escéptico por muchas razones, porque otras veces se ha calentado el clima y no había seres humanos. O había seres humanos, pero no quemaban combustibles fósiles, como el caso de la Edad Media, porque explícame por qué se produjo el óptimo medieval, explícamelo, o el óptimo romano. Entonces no existía motor de explosión ni nada por el estilo. Luego mezclas contaminación atmosférica, es decir, polución, con CO2. El CO2 no es contaminante. El CO2 es con lo que yo estoy golpeando al micrófono en este momento, porque cada vez que respiro absorbo oxígeno y devuelvo CO2, simplemente. Entonces, el CO2 no es un gas venenoso. Lo digo por si no lo sabías. Luego, respecto a ese consenso máximo científico, pues tampoco es un consenso máximo científico. Vamos, a ver si un día hago un programa monográfico sobre el tema, pero hay unos cuantos científicos que como mínimo son escépticos. No sé, el caso de España, por ejemplo, tienes a Antón Uriarte, que no es precisamente un vendemotos, es un tipo bastante serio en San Sebastián y es escéptico y se define como escéptico. Ahora, que queréis seguir con el panfleto, pues adelante, muy bien, si esto ya viene desde hace muchos años, no es de ahora. Pero bueno, me decías que no lo iba a poner en antena o no lo iba a subir a la Contracrónica, pues aquí lo tienes, el mensaje enterito, porque a mí me encanta que me lleven la contraria, a diferencia de los apóstoles del calentamiento global y del cambio climático que no soportan que les lleven la contraria. María Jesús me pregunta una cosita que según ella nunca la he hablado. Yo creo que sí, he hablado no sobre este tema en concreto porque no es un tema que esté de actualidad, pero sí he pasado por encima. María Jesús me pregunta lo siguiente. Me gustaría saber tu opinión sobre el bloqueo de Estados Unidos a Cuba. Lo he echado de menos en tus crónicas. Bien, María Jesús, es que Cuba no está bloqueada. Cuba estuvo bloqueada durante unos días durante la crisis de los misiles en el año 1962. Desde entonces lo que existe es un embargo. La ley de ajuste cubano es un embargo comercial como el que tuvo Irak en su momento, un embargo comercial solo de los Estados Unidos, ni siquiera de Naciones Unidas, como el que tienen ciertos países, por ejemplo, embargos totales o parciales, el que tuvo Irán, Rusia tiene una serie de sanciones, y ese embargo que los norteamericanos o el gobierno norteamericano dictó fue a modo de castigo por expropiar las empresas a ciudadanos norteamericanos. Puede parecerte mejor o peor, pero Cuba puede comerciar con el resto del mundo. Y dirás, ¿por qué no comercia con el resto del mundo? Bueno, lo hace, pero lo hace en la medida de sus posibilidades, que son pocas. Es decir, Cuba está muy cerca de Estados Unidos, pero también está muy cerca de México. La provincia de Pinar del Río está pegadita a México. De hecho, no olvides que Fidel Castro fue en un yate, el Granma era un yate, un barquito de recreo, desde la costa mexicana del Golfo de México hasta Cuba. La cruzó entera por el sur. Es decir, está muy, muy cerca, unos pocos cientos de kilómetros. Una de las esquinas de Cuba con, ya digo, la provincia de Pinar del Río, la parte occidental de Cuba, donde está La Habana, a la costa mexicana. Así que yo, sinceramente, si quieres podemos hablar del embargo, pero vamos, sería hablar de la ley de ajuste cubano. Sería más de historia que de actualidad, pero bloqueo no. Sé que repiten mucho lo del bloqueo, pero no existe nada parecido a un bloqueo contra la isla de Cuba. Me deja una nota Vicky, que es de las Islas Canarias, y es
una historia realmente que le deja a uno de piedra. Os la podría contar yo, pero como ella se ha tomado el trabajo de contárnosla a todos, más personalmente, porque lo vivió esta historia, pues casi mejor que nos lo cuente ella. Os advierto, es un poquito larga, dura 4 minutos, pero merece la pena. Paso a comentarte, o más bien contarte una cosa que me pasó hace unos meses y que me gustaría compartir contigo y con todos los oyentes. Pues nada, resulta que estábamos en mi casa, mi novio y yo, y bueno, pues empezamos a discutir y tal. Y bueno, lo normal, pues nada, una discusión de pareja normal y corriente, con la particularidad, pues bueno, que de que empezamos a subir el tono y a lo mejor empezamos a gritarnos un poco. Y bueno, una bronca de las de toda la vida, de las de enfadarse mucho y gritar. Y bueno, pues nada, no solemos nunca llegar a esos estados, pero en este caso pues sí. El caso es que cuando ya se nos había pasado el mosqueo e incluso habíamos hecho las paces y ya estábamos cenando, llaman al timbre. Y nada, voy a abrir y te digo, por lo menos media hora después de habernos puesto a gritar, pues nada, abro y era la Guardia Civil. Pues nada, entran sin permiso alguno en mi casa, así, sin permiso, y nos dicen que les han llamado los vecinos, que habían oído gritos y golpes en mi casa y que sospechaban que me estaban pegando una paliza. Vamos, una exageración impresionante. Total, que mientras uno se queda con mi pareja en el salón, el otro me obliga a ir a una habitación aparte y bueno, pues con un paternalismo vomitivo empieza a hacerme una batería de preguntas ridículas, que si mi pareja me pegaba, que si me manipulaba, que si maltrato psicológico, y yo, que no, señora agente, que de verdad, que yo sé reconocer cuando a mí me manipulan, cuando alguien intenta abusar de mí, que no me ha hecho nada, que solo nos estábamos gritando y bueno, pues nos pasamos de volumen y ya está, que yo, además, yo me sé defender sola, señora agente, y bueno, que yo le trataba de decir que para empezar yo no estaría con nadie que me tratara mal, que eso es lógico. Y él me decía que me lo puedes contar, que él ahora no está delante. Y yo, que no hay nada que contar, que estábamos gritando nada más, que perdimos un poco la compostura y punto. Bueno, pues nada, así, yo ya no sabía qué hacer. Total, que después del rato que me costó convencerle de que no pasaba nada, pues bueno, le dije, mira, vamos a pedir disculpas a los vecinos si hemos molestado, lo siento mucho. Nada, nos fuimos a donde estaba el otro agente con mi novio, que le estaba interrogando pues prácticamente como un sospechoso. Total, que se fueron y mi novio, temblando de pánico, me cuenta que con las preguntas que le hizo el guardia civil, que llegó a pensar que se lo llevaban preso. O sea, dice que vamos, que estaba aterrorizado, que lo trató como un verdadero criminal. Y bueno, pues nada, que me parece alucinante el tratamiento al que te somete la autoridad con la excusa del protocolo de violencia de género. Por un lado, al hombre tratarlo como un culpable directamente. Él es el sospechoso independientemente de lo que pueda haber pasado. Por ejemplo, yo qué sé, imagínate que es al contrario, que es una mujer la que está agrediendo de verdad a un hombre. Y como pega 4 gritos, los vecinos llaman a la poli y encima se lo llevan preso a él, aunque no sea culpable. Y por otro lado, a las mujeres nos tratan como retrasadas mentales, casi como si no supiéramos valernos por nosotras mismas o defendernos o creernos capaces de estar con una persona así. Y bueno, pues nada, Fernando, espero que me des tu opinión al respecto. En fin, yo creo, Vicky, que la historia se comenta por sí sola. No hace falta ni que haga yo el más mínimo comentario valorándolo. Simplemente que ya no se va a poder ni discutir porque parece ser que estamos sometidos a el departamento de precrimen que había en la película esta de, creo que era, en inteligencia artificial, no me sale el nombre de la película esta de Steven Spielberg, pues que había unos tipos que sabían exactamente dónde se iba a cometer un crimen. Bien, pues algo similar. Bueno, continuamos, que la historia de Vicky no nos paralice, aunque sea en cierto modo paralizante. Parry 118, que no me quiere dar su nombre, me deja su nick de internet, es un viejo conocido de la Contracrónica, suele menudear por el foro, por los comentarios del programa en iVoox y... Parry me cuenta, sospecho, Parry, que eres de Valencia por lo que dices, no lo sé, lo mismo me equivoco, y me cuenta
esta cosa sobre los emigrantes sin papeles. Me gustaría comentarte esta noticia de Valencia sobre que los inmigrantes sin papeles van a cobrar una mensualidad, algún tipo de pensión, subsidio, de 532 euros. Bueno, y a ver qué te parecía, ¿no? A mí lo que me parece es que va a pagar impuestos su puta madre, pero pues bueno, no sé lo que le parece a los oyentes, igual soy yo xenófobo o racista. Parry, me parece que entra dentro de la lógica. Yo ni me sorprende cuando leo estas cosas. Si les quieren sacudir 500 euros a los inmigrantes sin papeles en la Comunidad Valenciana, pues entra dentro de la lógica clientelizadora, en este caso del gobierno de la Comunidad Valenciana. Pero vamos, no me extrañaría de ningún otro gobierno. Estos tipos lo que buscan es tener una clientela lo más nutrida posible, que el día de mañana le apoyen. De mil maneras, no necesariamente solo con el voto. Entonces, qué mejor manera de clientelizar a alguien que dándole una paguita. En este caso, pues una paguita, imagínate, para un inmigrante sin papeles, darle 500 euros, pues es una fortuna. Yo, la verdad, no soy contrario a la inmigración y creo que lo he dejado aquí todo. Vamos, al contrario, creo que los inmigrantes son una riqueza tremenda. Cuando un país tiene inmigrantes significa que el país va bien, pero el que emigra tiene que asumir los costes de su movimiento. No puede llegar a un país de acogida y decir, bueno, ya era el contribuyente que me mantenga. No, bueno, para eso te quedas en tu país. No vas a vivir a costa de los demás al país de otro. De hecho, no debes vivir a costa de los demás. Es inmoral vivir a costa de los demás sin su consentimiento en cualquier sitio. Otra cosa distinta es que se les tenga que dar un trato humanitario, sin duda. Es decir, si se encuentran, como se encuentran la Guardia Civil o la Armada, que se encuentran esas pateras a la deriva que unos desgraciados los cargan en el norte de África, pues hay que auxiliar a esa gente, obviamente, como es lógico, y darles de comer y darles atención médica, porque uno está donde está y España está en el sur de Europa. Pues los italianos tienen un problema muy similar al nuestro, pero de ahí a dejarles en Valencia o en cualquier otra ciudad con una paga del Estado, pues en fin, que no hace falta que diga nada más, que me parece lógico, que entra dentro de la manera natural de pensar de quienes nos gobiernan, no solo en Valencia, sino en toda España. Y de Valencia, o mejor dicho, de la costa del Mediterráneo, que es por donde entran estos emigrantes sin papeles, por lo menos en España, nos vamos a Australia. En Australia está Alex. Alex es español, pero trabaja allí. Lo que no sé es, Alex, en qué parte estás, porque a lo mejor estás en Brisbane, que es un sitio estupendo, donde siempre es verano. Son unos surfistas allí y tal. Bueno, Alex me pregunta un par de cositas, una sobre el mercado laboral y otra sobre las autopistas de peaje. Quería hacerte una pregunta y una petición. La pregunta es, viendo el panorama político y que la mayoría de partidos solo piensan en penalizar las contrataciones y complicar el marco laboral, ¿cómo ves el mercado de trabajo de aquí a 5 años? Y la petición es si podrías dedicar un programa o un pequeño análisis al rescate de las autopistas de peaje por parte del gobierno. Pues, Alex, yo no soy adivino, no sé cómo va a estar dentro de 5 años, depende de lo que se haga. Si se deja como está, pues el mercado laboral parece ser que con la última reforma laboral mejoró. Y no es que parece, es que se ve, está a la vista que hay más empleo. Se ha generado de nuevo empleo, se ha fabricado, digamos, 1 millón de puestos de trabajo que, por cierto, se habían perdido antes y la cosa pues parece que pinta bien. Se podría liberalizar más, fue una reforma claramente insuficiente, pero bueno, parece que la cosa va por el otro lado, que quieren cargársela y que quieren volver a lo anterior, al sistema laboral hipersindicalizado, lleno de privilegios no ya para los que trabajan, sino para los que llevan mucho tiempo trabajando, y en cambio imposible de entrar para los que empiezan o para los que se quedan desempleados. Esa es la realidad, o era la realidad de nuestro sistema laboral hasta el año 2012. El resultado es que con un factor hiperregulado e hiperfiscalizado, como es el caso del factor trabajo en España, pues normal es que el sistema fabricase desempleados y además cada vez que se hacía un ajuste pues se hiciese por ahí. Sobre el tema de las autopistas de peaje pues no he dicho nada, pero ayer en mi columna semanal de Voz Populi sí lo trataba. Me parece, creo que también la historia, no sé, yo he denunciado tantas veces esto del capitalismo a amigotes y de que el complejo político industrial es una cosa tan nuestra. Ojo, no solo en España, sucede también en los Estados Unidos, sucede en Francia muchísimo, sucede en Alemania, sucede en prácticamente todos los países en el que, en el caso de que la cosa vaya bien, pues los beneficios son para mí y para mis accionistas, pero si va mal se los enchufo al contribuyente, porque no se los enchufo a los políticos, ni se los enchufo al Estado. El Estado automáticamente lo repercute.
esas autopistas de peaje, las radiales, o el túnel del AVE bajo los Pirineos, o infinidad de obras más que ha habido que rescatar, empezando por la propia banca pública, al final las terminamos pagando nosotros a lo largo del tiempo, nuestros hijos, nuestros nietos, etc. Es de una inmoralidad completa. Y lo peor de todo es que se sigue haciendo. Si tenéis tiempo, podéis mirar la columna que escribí ayer en Voz Populi, se titula Las consecuencias de la política, lo tenéis en la sección de opinión de Voz Populi, ayer estaba en portada, y hablo precisamente de eso, que la gente luego quiere esto. La gente la vienen diciendo que hay cosas gratis. Mira, este señor, mirad qué bueno es que os va a hacer una autopista, o os va a hacer un hospital, o ¿veis ese río? Pues ahí vamos a hacer un puente para que pueda cruzar el tren, un puente tremendo, con o para que pase la autopista, un túnel, y no va a costar nada hasta que el túnel o el puente o tal quiebra. Y en ese momento sí que cuesta, y cuesta de golpe. Pero bueno, prácticamente todo lo que tengo que decir en este tema lo comenté ayer en la columna esta de Voz Populi. En Castellón está Sergio, que no es la primera vez que me deja un mensajito y se lo agradezco. Y Sergio me comenta una cosita sobre el impuesto de sucesiones. Y quería comentarte a ver si podías hacer mención a la subida del impuesto de sucesiones de la Comunidad Valenciana. Han quitado la exención del 75% a partir de 100.000 euros por hijo y me parece una salvajada. Desde luego ha pasado a ser normal pagar entre el 60 y el 80% de la renta en impuestos, sumándolo todo. Hay ejemplos en internet, bueno, de hecho colgaste un vídeo muy parecido al que hizo Vox en su día, pero vamos, me parece una tomadura de pelo bestial que algo por lo que se ha cotizado por IRPF, por ahorro o por compra de algún bien, encima tenga que pagar esta salvajada de impuesto. Poco más puedo añadir, Sergio. En serio, el impuesto de sucesiones a mí me parece un disparate que es asocial e inmoral. Tremendamente. Porque te obliga, bueno, como ya bien has dicho, a pagar sobre algo, sobre bienes que ya han tributado. Si yo he comprado una casa y un automóvil o lo que sea, o unas joyas, que luego eso se valora, etcétera, y se las doy a mis hijos cuando voy a fallecer, y le obligan a pagar otra vez para que puedan recibirlas, bueno, no hace falta que diga más. Si le transmito a mis hijos o a mis herederos unas acciones, unos fondos que he ahorrado durante mi vida, ya he estado pagando en rentas del capital por eso. Pero bueno, es decir, no hay manera de sostenerlo más allá de la pura rapiña estatal. Bueno, y de la envidia, porque los impuestos de sucesiones y toda la fiscalidad de sucesiones se fundamentan sobre la envidia, sobre la idea de que tú tienes lo que tienes, pero no te lo mereces porque lo heredaste. Entonces, la única manera de que partamos igual es arrebatarte la herencia. Todo parte de ahí. Cada vez que si hablas con un socialista sobre este tema, te lo va a defender de esta manera. Sí, es cierto, sí, efectivamente es inmoral, sí, ya has pagado sobre eso, pero hay que igualar. Una idea un poco ingenieril fundamentada sobre la envidia. No, a mí no me cabe la menor duda. En Madrid los impuestos de sucesiones y donaciones los quitaron hace ya muchos años, como en otras partes de España, el caso del País Vasco, en Navarra creo. En Navarra lo que pasa es que no sé si el gobierno del cambio, a ver si Simón nos lo aclara. No sé si los habrán reinstaurado, ¿no? El gobierno nuevo que tienen, pues capaces desde luego, pero en algunas comunidades autónomas no existen, se quitaron, nadie los echa en falta, y es más, es de este tipo de avances que una vez se hacen, es muy difícil echar marcha atrás. En el caso de que en Madrid hubiese ganado Podemos las elecciones, probablemente lo hubieran terminado haciendo, pero no sin gran escándalo y disgusto por parte de los madrileños. Tú una vez has probado ciertas cosas, te cuesta que te las quiten. Y además que luego la recaudación por sucesiones suele ser muy baja, que además ni siquiera a ellos les compensa el desgaste al que se someten, el cabreo que generan en la gente, para luego recaudar muy poco dinero. Y hablando de Navarra, tengo allí a Pablo Camba, que, bueno, Pablo parece interesado en lo que él denomina las criptomonedas, que es básicamente el Bitcoin, y me hace una preguntilla sobre este tema. Te quiero preguntar sobre cómo ves el presente y el futuro de las criptomonedas, tipo Bitcoin, etcétera. ¿Será capaz de sustituir a las monedas físicas, incluso a otro tipo de soportes para transacciones? ¿Desaparecerán los bancos centrales? Pues mira, Pablo, yo lo desconozco. No te puedo decir, no ya un experto, es que no sé mucho de Bitcoin, yo no poseo ninguno. He oído hablar de él, he estado en un par de conferencias, he leído un poquillo, pero no es un tema que me haya trabajado.
Yo supongo, estoy hablando chupándome el dedo y poniéndolo al aire. Es decir, por pura lógica y sentido común, supongo que si el Bitcoin sabe mantener el valor en el futuro quiere decir a largo plazo, que dentro de 100 años sigue valiendo y ha resultado ser un depósito de valor útil para nosotros y para los que vengan después de nosotros, pues sí, en ese caso tendrá futuro. Las criptomonedas, el Bitcoin o las que sean parecidas a él. Ahora bien, si vienen muy mal dadas, le hace una disrupción general, que hay un meteorito, una guerra, una cosa así, que se quedan, pues te quedas sin medios. Para poder acceder a tu Bitcoin necesitas para empezar suministro eléctrico, eso de entrada. Es decir, en un caso de extremo, ¿no? Al estilo una sociedad tipo Mad Max, pues el Bitcoin no serviría de mucho. En un caso extremo. Ojo, la humanidad se ha visto en situaciones extremas bastante a menudo. Pero bueno, en ese caso yo creo que el oro es insustituible por muchas razones. No es físico, para empezar, ¿no? Y es fácilmente reconocible y demás. Si yo lo que quisiese es no ya guardar valor. Sí, guardar valor. Como reserva de valor creo que sinceramente el oro es muy bueno. También es muy bueno como dinero. De hecho, yo creo que es el mejor dinero posible, si te soy sincero. Pero bueno, no vamos a meternos en más líos. De cualquier manera, esto del Bitcoin veo que estáis muchos interesados, pero no sé yo si soy la persona adecuada. Lo que tengo que mirar es a ver si hablo con alguien. Conozco algunos, eso sí, que se manejan bien el tema. Pero vamos, que no es algo que yo domine ni muchísimo menos. Cuando salió me interesé un poquillo a ver cómo iba, cómo funcionaba. Recuerdo que anduve con Manu Llamas mirando de qué iba la cosa. Y poco más. Vamos, me consta que en España por lo menos tenemos 4 o 5 tíos que saben muchísimo del tema y que puedes hablar con ellos y te pueden estar una tarde entera hablándote de Bitcoin, es decir, autoridades en la materia. Bien, Manuel, que es de Santiago de Compostela, me hace otra pregunta, o mejor dicho, me hace 2 preguntas sobre inmigrantes. Vamos a escucharlas. Ahora que podríamos decir que el argumentario de Trump ha ganado sobre la inmigración. Quería saber simplemente cuánto de verdad hay en que, por un lado, la inmigración baja los salarios y también de la afirmación que hacen muchos españoles sobre que los inmigrantes nos quitan el trabajo. Ya que, por ejemplo, según el estudio 3019 exactamente del CIS, dice que en 2015 un 67% de los españoles creen que los inmigrantes hacen el trabajo que los nativos no quieren hacer en España. Solo quería que nos explicaras un poco pues cuánto de equivocados están o no estas personas, basándonos en la experiencia real de otros países. Así que nada, gracias, Fernando. Vayamos por partes, Manuel. La primera, ¿los inmigrantes bajan los salarios? Sí, una parte de los salarios, no todos. Es decir, no le bajan los salarios a los arquitectos, o por lo menos a los arquitectos famosos o a los arquitectos muy buenos o que ya están establecidos. No, a esos no les bajan, a los empleos muy cualificados no se los bajan. Bajan los salarios de los trabajos poco cualificados. Simple. El tipo que se dedicaba a barrer en un almacén, pues tiene que temer de que le entre un argelino que barra almacenes. O el que se dedicaba, como sucedió en su momento en España, los que se dedicaban a cosechar melocotones o estas cosas en el campo, pues entró gente, sobre todo de África y tal, que lo hacen muy barato. Ojo, eso es lo que hacían los españoles en tiempos no tan lejanos, no nos engañemos, se iban a hacer la vendimia a Francia y cosas así. Eso por un lado. Y por otro, la otra pregunta, que es, ¿bajan los salarios de algunos trabajos? Pues obvio, bajan los salarios de ciertos trabajos. En concreto, de los salarios de los trabajos que nadie, de ninguno de los naturales o muy pocos naturales quieren hacer. Esto no a mí no me hace falta ninguna estadística, me hace falta salir a la calle. Por lo menos salir a la calle en una ciudad que tiene muchos inmigrantes como es Madrid. Madrid hay muchísima inmigración, especialmente de Sudamérica, pero vamos, también hay algo del norte de África, del este de Europa, pero sobre todo Madrid, mi ciudad es una ciudad de inmigración hispanoamericana. Y ves que ciertos trabajos que cuando yo era niño hacían españoles, hoy lo hacen ecuatorianos o peruanos o colombianos. Y los hacen muy bien además porque hablan el mismo idioma. Estoy hablando, por ejemplo, de los trabajos de camarero. Los camareros castizos eran muy, muy habituales y muy típicos. Pues en muchísimos sitios en Madrid no los ves. ¿Y eso por qué? Bueno, pues es un trabajo que mucha gente no quería hacer porque es muy esclavo. No está excesivamente bien pagado y además pues te obliga a estar de pie, a aguantar las impertinencias de los clientes, en fin, el que haya trabajado de camarero lo sabe mejor que yo. Si en lugar de estar en Madrid pues te vas a otras partes de España, a Lérida, por ejemplo, pues, donde se recoge mucha fruta y tal, lo mismo
que el eridano hoy sale a recoger fruta. Más allá de uno que tenga 5 perales. No, tenga una plantación, digamos, en condiciones. Pues muy pocos. Lo mismo es extrapolable a gran parte de la agricultura, especialmente la agricultura intensiva, tipo los tomates y cosas así. ¿Cuántos españoles hay recogiendo tomates en la huerta murciana o en la almeriense? Pues muy pocos. Si es que hay alguno, vamos, quiero decir. Es decir, al final no nos quitan los trabajos, hacen los trabajos que básicamente los del lugar no quieren hacer. Dicen, bueno, pero ¿y si los trabajos, si no entrasen? Como suele decir, por ejemplo, pues la gente de derechas o más anti-inmigración, que dice, es que si les prohibiésemos entrar, entonces los españoles tendrían ese trabajo de recoger tomates, o de recoger melocotones, o de atender de camarero y tal y cual. Tendrían esos trabajos que ahora no hacen los españoles. Bueno, pero ¿querrían hacerlos a ese sueldo? No, entonces subiría el sueldo. Bueno, pues entonces subirían los productos. Eso a lo mejor ya no nos gusta tanto. Es decir, al final, estos son vasos comunicantes. Si el jornal del que recoge los tomates es, qué sé yo, de 2.000 euros o de 1.500 euros al mes, eso se va a notar en el precio del tomate. Entonces ya no te podrás hacer esa ensalada. Al final, la cosa es así. Diréis, entonces, ¿que están condenados los africanos a recoger tomates? Pues probablemente no, porque el día de mañana lo terminarán recogiendo máquinas, simplemente. No hay más, como la gran parte de las actividades manuales, dentro de 100 años, no digamos ya de 300, pues los estarán haciendo máquinas. Diréis, eres un tecnooptimista. No soy ningún... De hecho, yo soy un poco pesimista, pero o digamos que soy bastante realista. Pero si miro el mundo en el año 1700 o en el año 1800 y miro el mundo actual, veo que prácticamente todas las cargas físicas que angustiaron a mis antepasados, yo no tengo que apechugarlas. La mayor parte de ellas. Y es simplemente porque hay una máquina, generalmente de manera silenciosa y ni siquiera a la vista, que está haciendo ese trabajo. Entonces, viendo la evolución de lo que han sido los 2 últimos siglos de historia, los 3 últimos siglos de historia, pues es fácil, si continúa esto, es fácil imaginarse cómo vivirán mis quintos nietos pues dentro de 3 siglos. Y este tipo de trabajos, como la recogida de tomates y cosas así, pues no sé cómo será, pues no sé adivino, pero vamos. En fin, pues nada, queridos amigos, se nos ha ido el programa. Espero que os haya gustado, que esta nueva entrega de la sexta, creo, de preguntas y respuestas haya sido de vuestro agrado. Me he dejado unas cuantas, pero es que no me caben. Os doy el teléfono, a ver si las voy metiendo, como la semana pasada, las voy metiendo a lo largo de la semana las que me han quedado. El teléfono de WhatsApp del programa es el 690-827909. Me avisan algunos oyentes que diga que del código internacional, lo digo, pero lo digo mal, porque decía lo de 0034, y 00 es en España, es más 34. En el teléfono se pone más 34, el código internacional de España es 34. Bueno, si estáis fuera de España, tenéis el móvil fuera de España, pues ya sabéis, es el 690-827909. Si no queréis esto, podéis escribirlo por correo. Yo el tema de las notas de voz prefiero que vayan por el WhatsApp, porque lo tengo ya pensado más o menos, la manera en la que me bajo todos los audios y los convierto en MP3 y demás. En la cuenta de correo es contracrónicapodcast@gmail.com. Lo digo para el que prefiera el correo, pues adelante, el correo. Muy bien, queridos amigos, pues con esto me despido de vosotros. Hasta mañana.